ahora me puede levantar un poquito, ¿no? Y el enemigo, ¿no? Diciéndote, mañana no vas a ir a la iglesia, no vas a ir a la casa de Dios, ¿eh? Ese Dios que todo lo puede, ¿qué pasa que no te levantas? Ya van 2 días que no podés levantarte, ¿no? Y él predica también, ¿no? Él habla. Muchos piensan que el enemigo es alguien que es neutro, que está ahí solamente observando, que está, ¿no? Toman la palabra esa que dice que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y piensan que solamente observa, que mira y ve. No, él también habla. Si le habló y le predicó a Jesús en el desierto, ¿qué nos resta a nosotros? Si él se le acercó a Cristo, ¿no? Cuando él pasó los 40 días y 40 noches en el desierto ayunando, orando, llevado por el Espíritu. Si el enemigo se le acercó cuando Cristo tuvo hambre, cuando el Señor tuvo sed, hablándole palabras dulces, ¿no? Porque no se le acercó en tono amenazante, no se le acercó metiéndole miedo, no se le acercó provocándolo de una manera que él reaccione con ira. Le decía palabras buenas al oído. ¿Tienes hambre? Convierte esa roca en pan. Lo tentó en 3 ocasiones en ese momento. Pero en todas las veces que lo tentó, usó palabras y palabras buenas al oído. ¿Y cuántas veces nos dice a nosotros, quédate en tu casa? No vayas a buscar de Dios. Quédate en tu casa. Haz otra cosa. No vayas a la iglesia, anda a otro lado. ¿Para qué vas a ir a buscar de Dios? Puedes invertir ese tiempo en mirar esa película que tanto estabas esperando que saliera. Mirá, salió, quédate mirando esa película, por decirle algo. Y parece bueno. Quédate escuchando una prédica en tu casa. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Y siempre lo decimos acá. ¿Es pecado escuchar una prédica en casa? No. ¿Saben dónde está lo malo? En no congregar con mis hermanos y con mis hermanas. En no reunirme con ellos. Ahí es donde gana terreno el enemigo. En la semana, tengo toda la semana para escuchar prédica en casa. Tengo toda la semana para poner la radio y escuchar prédica en la tele, en YouTube, en la plataforma que ustedes quieran, porque ahora abunda. Pero cuando es el momento de congregarme, ¿qué es lo que quiere Dios? Que yo me reúna con mi hermano y con mi hermana a adorar al Señor. Amén. Es ahí donde gana terreno el enemigo, y es ahí donde nosotros, con toda nuestra fuerza, es donde más tenemos que sujetarnos a Dios, a su palabra. No al pastor, no a la iglesia, a su palabra. No dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Podemos tener un mal mayor de salud que nos impida movernos? Sí, puede pasar. ¿Sí? Puede pasar. Puede pasar que estemos muy mal y bueno, puede pasar que justo me tocó trabajar, puede pasar. Pero no tiene que ser una costumbre que el enemigo gane terreno en nuestras vidas y que eso que nos impide congregar. Por eso debemos aferrarnos a Dios y en el nombre de Jesús vencer cada día. Por eso esta tarde, si hoy estás en este lugar, es porque venciste en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Y tenés un lugar de privilegio, porque muchos hoy quisieran estar y no pueden estar. Muchos hoy quisieran haber venido y no pudieron venir. Y no hablo de este lugar, hablo de la iglesia. Amén. Así como la hermana Carolina y su hija Berenice nos visitan hoy. Están trabajando en su lugar, en 2 anexos y tienen mucho trabajo, pero es la iglesia del Señor, es el cuerpo de Cristo. Amén. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos general, no hablamos de este lugar, amén, hablamos en general. Muchos quisieran estar en la casa de Dios y no pueden, porque están privados de su libertad, porque están internados en el hospital y nadie los visita, porque viven en la calle y nadie los recibe. Eso hemos escuchado mucho. Gente que vive en la calle, hay lugares que le cierran la puerta. Que Dios tenga misericordia. Amén. Muchos quisieran estar, pero nosotros que podemos estar, ¿estamos para qué? No solo para llenarnos de Dios, sino para orar por ellos. Amén.
para interceder por esas almas, las que le venga a su cabeza un familiar, un amigo, un vecino, gente de este barrio. Yo conozco hace mucho gente de este barrio y bueno, empezá a orar por ellos, empezá a orar por tu vecino. No importa que te tire la basura en la vereda, empezá a orar por tu vecino. No importa que te pongan la música a todo volumen a las 7 de la mañana, escuchando cualquier cosa, no importa, orá por tu vecino, por tu vecina. Son las 2, 3 de la mañana, está la música a todo lo que da y no podés dormir, orá por tu vecino igual. Eso hace la diferencia entre un hijo de Dios. Eso hace la diferencia entre una persona del mundo y una persona que tiene ciudadanía en el reino de los cielos. Porque ya no somos de este mundo, o son de este mundo ustedes. Dice la palabra de Dios que ya no somos de este mundo. Estamos de paso, somos peregrinos. La ciudadanía, y usted me podrá mostrar su DNI, dice yo ciudadano argentino, me podrá mostrar un pasaporte, pero eso corresponde a este mundo. Ya no somos de este mundo. Tenemos eternidad en nuestra vida. Dios puso eternidad en nuestras vidas. Y esa eternidad no está en este mundo, está en el otro reino, en el reino de los cielos. Ahí está nuestro lugar, ahí está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pero muchos, y eso es lo que quiero compartir hoy en la palabra, tratarán de desviarnos del camino, tratarán de hablarnos, tratarán de decirnos cosas que parecen buenas, que parecen agradables, de la forma en que sea, pero tratarán de que tu vida sea desviada del propósito de Dios. Y no solo tu vida, sino gente cercana, gente a la que quizás vos querés alcanzarle palabra de Dios, querés acercarte de alguna manera, pero viene otro y pone una ficha ahí. ¿Para qué? Para desviar a esa persona de los propósitos del Señor. ¿No? ¿Escucharon ese dicho que dice, y el diablo metió la cola? No está en la Biblia, obviamente. Pero cuando el diablo mete ficha, no se va a presentar como algo malo. No se va a presentar como algo desagradable a los ojos o desagradable a los oídos. Se va a presentar como algo bueno, como algo hermoso, como algo que se puede tomar, como algo que se puede agarrar. Algo que va a ser beneficioso para mi vida quizás. Pero debemos discernir qué cosas son de Dios y qué cosas son de este mundo. Y el diablo va a mover toda su influencia. ¿Para qué? Para que nosotros también, donde queramos depositar la semilla, que es la palabra de Dios, eso se pierda. Eso no germine. Eso no dé su fruto. Nosotros debemos ser astutos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quieren escuchar palabra de Dios? Amén. No, me gusta dar una introducción. A mí siempre me gusta dar un panorama, un pantallazo de lo que vamos a ver, pero lo más importante es la palabra de Dios. Amén. No lo que yo piense ni lo que diga. Dice ahí en Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Y vamos a empezar a leer del versículo 4. Bernabé y Saulo, ¿no? Ya ahora llamado Pablo. Cuando lo encontraron, digan amén. Amén. Hechos capítulo 13 y el versículo 4 dice: los apóstoles predican en Chipre. Amén. ¿Sí? Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso, profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente,
llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al precónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el precónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dice que estos varones fueron movidos por el Espíritu Santo, ¿no? Una parte muy importante que hay que tener en cuenta. A veces nosotros queremos movernos a hacer muchas cosas. Pero como decía también hace un rato la hermana Carolina, tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Tenemos que estar en su presencia, tenemos que estar afinados con Él. Porque si no podemos cometer muchos errores pensando que hacemos un bien, quizás terminamos haciendo un mal. Por eso es necesario que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En ese momento, el Espíritu Santo los llenó a estos varones y los guió a que prediquen la palabra en Chipre, en esa región, en esa ciudad. Pero obviamente siempre va a haber oposición. Y habría un precónsul, una persona importante, un político, una persona a la que Dios había predestinado que llegue la palabra de Dios, pero había oposición. No iba a ser tan fácil la tarea de estos siervos de Dios. ¿Qué buscaba este? Bar Jesús. ¿Sabe qué significa la palabra Bar Jesús? Hijo de Jesús. Bar significa hijo. Y esta persona se hacía llamar de esa manera. Se hacía nombrar de esa manera. ¿Qué decía la palabra? De que era un falso profeta, un mago, pero también era judío. Conocía la palabra, conocía la ley, conocía las escrituras, pero no la usaba para el bien de las personas. ¿La usaba para qué? Para desviarlas del camino, desviarlas de los propósitos de Dios. Y este precónsul obviamente lo escuchaba. En aquel tiempo era muy común que personas de la corte, que personas que estaban en liderazgo, en eminencia, como un precónsul, un canciller, un rey, tengan al lado de ellos un mago, un sabio, alguien que los guíe, alguien que les dé consejo acerca de la guerra, acerca de cómo ministrar el pueblo. Y se ve que esta persona estaba junto al precónsul. El precónsul obviamente le daba lugar. No estaba ahí por obligación. No era que el precónsul tenía que escucharlo por obligación, porque no le quedaba otra. Él tenía sed de escuchar verdad. Él tenía sed de conocer quién era este Dios de poder, que había libertado al pueblo en el pasado. Pero sin embargo había una persona que conocía la palabra, pero al mismo tiempo practicaba y hacía cosas que iban en contra de la voluntad de Dios. Como la magia, como la hechicería, la adivinación. Porque una persona que se llama mago, que se hace llamar mago, que practica el ocultismo, hace eso, desviar las cosas del propósito de Dios. ¿Y qué hacía? Contaminar la palabra, contaminar lo bueno que había hecho Dios, contaminarlo de tal manera que desviaba los propósitos de Dios. Pero llegaron 2 siervos, o 3, porque dice que Juan también colaboraba ahí con Bernabé y con Pablo para predicar la palabra. Dice que Pablo lo miró a los ojos a este y le llegó a decir que era hijo del diablo.
Y en la Biblia, ¿quién le dijeron? Hijo del diablo, la palabra. Jesús se lo dijo incluso a los fariseos y los escribas. Vuestro padre es el diablo porque los deseos de él quieren hacer. ¿Qué querían hacer con Jesús? Matarlo. ¿Qué querían hacer con Jesús? Hacerle las cosas peores. Porque eso era lo que ellos maquinaban en su cabeza. Matarlo, apedrearlo, tirarlo por un despeñadero. Su pueblo, sus hermanos en la fe, querían dañarlo, querían avergonzarlo. Sabemos que terminó pasando, terminó sucediendo, pero fue porque Él quiso. Amén. Él se entregó y lo hizo por amor. Amén. Gloria a Dios. Pero acá vemos que estos dos siervos del Señor llegaron a ese lugar con palabra de Dios, con la verdad en sus bocas, y hubo esta oposición. Y muchas veces va a pasar con nosotros, va a pasar con nuestra vida, que vamos a ir a predicar a un lugar, vamos a ir a alguna ciudad, vamos a ir a una casa, y va a haber oposición. Quizás algunos van a estar de acuerdo, sí, queremos oír la palabra de Dios, pero va a saltar uno o dos, van a decir, yo no quiero saber nada de Dios, nada del Evangelio, nada de religión, ¿no? Y con eso de que acá no, de política, de religión y de fútbol no se habla, te cortan las puertas, te les cierran para que uno predique la palabra de Dios. O solamente a mí me pasó. Bendito Dios. Pasa. Amén. Vamos a lugares y saben que venimos del Evangelio, ¿no? Como dicen ellos. Los aleluyas, los locos. Y enseguida algunos se atajan, dicen acá de política, religión y de fútbol, ¿no? Por la duda te la tiran. No se habla. Para evitar discusiones. Después terminan discutiendo por otras cosas entre ellos. Pero te tiran así para que uno se calle. Pero en realidad uno ya con el testimonio, uno ya no metiéndose en las peleas de ellos, ya uno da testimonio de quién es. Amén. Ya uno da testimonio de cómo piensa, ya uno da testimonio de cómo se maneja. Pero en este momento, en este punto, fíjense que Pablo lo miró directo a los ojos. Nosotros cuando detectemos en nuestra vida personas que están sirviéndole al maligno, personas que están haciendo las cosas mal delante de Dios y todavía quieren desviar a otros, vamos a tener que tener el valor de parte de Dios de mirarlos a los ojos. En el nombre de Jesús, reprender lo que haya en su vida. Y en el nombre de Jesús, que también sean llenos del Espíritu de Dios. Eso va a pasar en nuestra vida. Porque es la tarea del Hijo de Dios. Esto es una parte fundamental, como cuando empezamos la introducción, congregarnos, estar juntos, en amor, en armonía, con paz, adorando a Dios. Esta parte es muy linda, pero también hay una tarea. Hay tarea para la casa, ¿no? Como en la escuela, ¿no? Que cuando a los chicos les decís hay tarea para la casa, como que no, se entristecen. No quieren tarea los chicos. Nosotros no somos así. Hay tarea para la casa, ¿no? El hermano Fabián también lo decía. Hay que orar, hay que buscar, hay que afinarnos con Dios, hay que estar delante de su presencia todos los días, por lo menos un poco. Amén, Señor. ¿Qué hay diferencia entre Bernabé, Pablo y Juan y nosotros? Ya sé, sus nombres están en la Biblia y están nombrados sus historias, ¿no? Y eso le da un mayor crédito, pero ellos eran igual que nosotros. Amén. Pero ¿saben dónde depositaron su fe? No en su fuerza, no en su intelecto, no en lo que ellos podían pensar, porque Pablo era una persona inteligente, académica, fue criado y adoctrinado en las mejores escuelas judías de aquel momento, de familia muy poderosa, de mucha plata, una persona culta. En aquel tiempo decir que una persona tenía estudio era decir tengo plata, tengo posición económica y política, mi familia, la familia de él que era de Tarso, no era cualquier cosa, ciudadano romano.
Y sin embargo, Pablo, cuando predicaba la palabra, no se apoyaba en esas cosas. Solamente una vez apeló al César, pero fue movido por el Espíritu Santo. Había algo que tenía que cumplirse en la vida de Pablo antes de llegar a su fin. Por eso apeló al César, pero nunca en la palabra del Señor le dijo: yo soy este, yo soy lo otro. Acá la Biblia lo sigue llamando Saulo, pero ella no usó más ese nombre. Me llamo Pablo. Y Pablo significaba: yo ya soy otra persona. Cristo me cambió. Estoy cumpliendo su palabra, aunque sea difícil, aunque se me opongan, así sea un brujo. En el nombre de Jesús los voy a reprender y les voy a decir las cosas que tengo que decirles. Y en el nombre de Cristo, ¿qué le pasó a esta persona? Quedó ciega. Pero no fue permanente. Fíjense que aconteció en la vida de este mago lo mismo que aconteció en la vida de él. Cuando se le presentó Cristo, ¿qué pasó con él? Quedó ciego. ¿Y qué estaba haciendo Saulo? En aquel tiempo era Saulo. ¿Qué estaba haciendo? Estaba persiguiendo la iglesia. Tenía cartas para ir a todas partes. Iba a Damasco en aquel momento. Él, pensando que hacía lo bueno, pensando que hacía justicia en el nombre de Dios, no se daba cuenta que estaba haciendo un mal. No se daba cuenta lo que estaba haciendo era malo. Daba cárcel y daba muerte a aquellos que se oponían a él, a aquellos que nombraban el nombre de Jesús. Y sin embargo, ¿saben quién se le presentó en el camino? Jesús mismo. Saulo, Saulo, soy yo a quien tú persigues. Y él quedó ciego. Y ese fue un antes y un después para él. Y fíjense en este mago. No perseguía a la iglesia. No dice la palabra que él perseguía a la iglesia, que él... Pero ¿saben qué hacía? Se interponía en los designios de Dios. Se interponía en lo que Dios quería hacer en la vida de este precónsul, en esa región. Porque esta persona, este mago, este Bar Jesús, que se hacía llamar así, también era judío. También conocía las Escrituras. ¿Y qué hizo Saulo? Lo dejó ciego en el nombre del Señor, pero por un tiempo, igual como le sucedió a él. Algo iba a entender este mago. Algo iba a comprender en esa oscuridad. Algo iba a comprender en ese proceso. Primero, que con Dios no se juega. Amén. Segundo, que nosotros no somos nadie para interponernos en los caminos del Señor. Que cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, no importa cuánto nos neguemos, no importa quién se interponga, la palabra de Dios va a entrar y va a hacer lo que tiene que hacer en la vida de cada uno. Y no importa lo que el enemigo diga, porque así como él se interpuso, Dios también lo puso en su lugar. Y ese precónsul, al ver estas señales, creyó en la palabra de Dios, creyó en el poder de Cristo, creyó que estos varones venían con el bien, venían con justicia, pero de parte de Dios. Y eso nos va a pasar a nosotros también. Nos van a aceptar, van a permitir que prediquemos, pero también hay quienes se van a levantar. Y muchas veces son dentro del pueblo, muchas veces son dentro de la familia, muchas veces son dentro de nuestros propios hogares. Porque ahí la palabra dice que era falso, profeta y judío. No solamente que era mago. ¿Y eso qué significa? Que muchas veces los que están al lado nuestro, muchas veces los que son miembros del pueblo, se van a dar vuelta. Van a interponerse, van a quejarse, van a buscar la manera de que aquel que asoma la cabeza, como quien dice, aquel que quiere crecer en todas las áreas del Señor. No. Yo quiero estar así, yo estoy cómodo así. Vamos a tratar de que esa persona no crezca tanto, porque si no quedamos todos en evidencia que no queremos hacer nada. Amén. Bendito Dios y Jesús. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Que el Señor nos ayude a cada uno a avanzar.
A no creerle a la voz del enemigo. Cuando te dice no podés. Cuando te diga no vas a llegar. Cuando te diga no vas a poder predicarle a esa persona o a esa familia. Vos decirle en el nombre de Jesús voy a poder. En el nombre de Jesús voy a llegar. En el nombre de Jesús voy a vencer. Amén. Eso es lo que debemos hacer como hijos de Dios. No quedarnos ahí conforme con lo que pasa. No quedarnos ahí, bueno, hoy no pude, listo, no puedo. Dejemos las excusas de lado. Amén. Estamos en tiempos finales. El tiempo se acorta. Ya no estamos más para excusas. El Señor viene pronto. Amén. Viene a buscar a su iglesia, una iglesia que le adora en espíritu y en verdad, una iglesia que lo busca de todo corazón, una iglesia que deja las excusas de lado, una iglesia que realmente se rinde a Él de todo corazón. Aleluya, sí, Señor. Dejemos las excusas, Cristo viene pronto. Amén. Aleluya. Y ¿saben lo que te dice el enemigo en este tiempo? Pero todavía te quedan cosas por realizar, todavía te quedan sueños por alcanzar, todavía te quedan cosas. ¿Y ¿saben lo que pasa con eso? Te atan a este mundo. Hacelo, pero que eso no te ate. Estudiá, trabajá, hacé las cosas, pero que eso no te ate a este mundo. ¿Sabes por qué? Porque lo verdadero, lo eterno, está del otro lado, no acá. Amén. Aleluya, sí, Señor. Lo que realmente vale la pena está del otro lado. Y a veces por aferrarnos a las cosas de este mundo, a lo que es terrenal, caemos en el error de este mago. Ustedes dirán, pero ¿qué tenemos que ver nosotros con él? ¿Y saben qué? Él era judío. Él conocía la palabra. Pero ¿saben qué? Una cosa lo llevó a la otra, una decisión lo llevó a la otra. Y terminó siendo un falso maestro, un falso profeta, y se convirtió en un mago. Terminó practicando cosas que Dios había prohibido y que él las conocía. Pero él comenzó siendo judío, él comenzó escuchando palabra de Dios, él comenzó escudriñando las escrituras y terminó desviándose del camino. Nosotros debemos tener cuidado con eso. Amén. De aferrarnos a este mundo, de aferrarnos a las cosas de este mundo y que eso nos termine desviando del camino que Dios quiere para nosotros. Sí, Jesús. No está mal trabajar, no está mal anhelar estudiar y terminar. Yo estoy estudiando también. No está mal, no es pecado. ¿Sabes lo que es pecado? Que mi corazón esté en eso. Amén. Que me desviva por eso. Yo me tengo que desvivir por las cosas del Señor. Amén. Aleluya. Yo tengo que anhelar el reino de los cielos. Yo tengo que anhelar mi eternidad en aquel lugar. Sí, Jesús. Eso es lo que tiene que anhelar mi alma, mi corazón. Mientras tanto, mientras siga viviendo en esta tierra, tenemos que vivir. Tenemos que interactuar con otras personas. Y a través quizás de un trabajo, a través quizás de un estudio, Dios nos pone a interactuar con otras personas. Y ahí es donde la palabra de Dios tiene que llegar. Amén. Donde sea que Dios te ponga, Sí. tenés que predicar la palabra. ¿Y cómo hago para predicar la palabra? Tengo que sacar la Biblia, tengo que ponerme un cartel. Tu testimonio. Amén. Aleluya. Dice, no, pero muchos me dicen, tengo vergüenza, no me salen las palabras. Ya con el simple hecho de, no, miren que en un trabajo, no sé si les pasó que se juntan ahí los compañeros de trabajo, las compañeras ya se ponen a sacar el cuero a alguien. ¿Viste aquel, o el jefe, ¿no? ¿Viste? Tiene un mal carácter y empiezan, ¿no? Y el Hijo de Dios tiene que hacer algo muy simple. No opino del que no está presente. Y te van a decir de todo. Pero ellos van a saber que con vos no cuentan para hablar mal de otra persona. Amén. Así de simple. ¿Vas a tener ganas? Sí, porque el ser humano, por naturaleza, le intriga, le atrae hablar de otras cosas que no tienen que hablar. Por eso es un claro ejemplo de que somos hijos de Dios. No hace falta poner un cartel y un gafete acá que diga, ¿no? Como lo de la otra religión, que se ponen un gafete con el nombre acá, todo. Y uno ya los identifica, ¿no? No hace falta. Nosotros tenemos impresa en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestro espíritu de eternidad de Dios.
Amén. Como hijos de Dios tenemos que movernos como tal, tenemos que dar ejemplo como tal. Van a buscarte pelea. Ustedes saben que callándonos, haciendo silencio, ganamos mucha batalla. ¿Te va a dar ganas de responder? ¿Te va a dar ganas de decir un montón de cosas? Sí. Pero Jesús muchas veces también se cayó. Cuando buscaban tentarlo, cuando buscaban de alguna manera que él reaccione, ¿sabe lo que hacía el Señor? Se callaba. Hacía silencio. De nosotros, ¿cuánto nos cuesta hacer silencio? ¿Cuánto nos cuesta callarnos? Pero eso hace un hijo de Dios. No se mete en pleito, no se mete en palabrerías, no se mete donde no lo llaman. Y ya estamos predicando. Y la gente va a empezar a ver en nosotros algo distinto y va a llegar un momento donde te van a preguntar, vos sos cristiano, ¿no? Porque no son tontos. El mundo sabe. Y es muy raro encontrar a alguien que no haya sido predicado ya hoy en día. ¿No? De todas las veces que salimos a la calle en este último tiempo, uno encontramos. Encontramos uno para la gloria de Dios que nunca había escuchado el nombre de Jesús, que nunca le habían predicado, que nunca le habían expuesto la palabra de Dios. Uno. Después todos los que estaban en situación de calle, lamentablemente, todos conocían la palabra de Dios. Un poquito, mucho, pero todos fueron predicados, todos fueron a la iglesia, todos conocen la palabra de Dios y saben a dónde tienen que ir. Hubo quienes aceptaron esa vida y hubo otros que dijeron, no, en el nombre del Señor voy a salir de esta situación y salieron. Es raro encontrar a alguien que no sepa la palabra de Dios. Tienen un familiar, una mamá, un papá, un hermano, alguien que va a la iglesia, alguien que les predicó, pero ¿saben qué? Prefieren mirar para otro costado, pero ¿saben qué? Cada vez están más rodeados de aquellos que tienen ciudadanía en el reino de los cielos. Y nosotros contagiamos, pero cuando contagiamos cosas buenas. No permitamos que estos que andan por ahí dando vueltas buscando desviar la palabra de Dios terminen venciendo. Hagamos como Pablo, mirémonos a los ojos, reprendámoslo, con respeto, porque Pablo ni siquiera lo maldijo, no le habló mal, lo habló en el nombre del Señor. Y eso es muy importante. Pero para eso hay que orar, para eso hay que buscar, porque acuérdense cuando empezamos a leer, estaban llenos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo los movió. Amén. Amén. Sí, Jesús. Ponete de pie. Vamos a orar.